Entre 1932 y 1933, en la Ucrania soviética, ocurrió una catástrofe humana que no llegó con bombas ni con trincheras, sino con decretos, requisas y fronteras internas cerradas. A esa tragedia se le conoce como Holodomor, y su núcleo no es un accidente natural, sino una decisión política. Para entenderla, hay que mirar el proyecto de poder de Joseph Stalin. La Unión Soviética quería industrializarse a toda velocidad y necesitaba grano, divisas y disciplina. El campo, poblado por millones de campesinos que trabajaban parcelas propias, era visto como un obstáculo, porque un campesino con tierra y alimento tenía margen para decir no. Así comenzó la colectivización forzada. Se obligó a las familias a integrarse en granjas colectivas, se requisaron animales, herramientas y cosechas, y se establecieron cuotas de entrega cada vez más altas. Quienes se resistían eran etiquetados como kulaks, enemigos del pueblo, y podían ser deportados, encarcelados o expulsados de su comunidad. En Ucrania, región fértil y con una identidad fuerte, Moscú endureció el castigo. Brigadas de activistas y policías registraban casas, graneros y hasta hornos de cocina. No solo se llevaban el grano, también la harina, las papas y las semillas para la próxima siembra. El mensaje era brutal. La comida no pertenecía a quien la producía, pertenecía al Estado. Cuando las aldeas no cumplían las cuotas, eran puestas en listas negras. Se suspendía el comercio, se confiscaban bienes, se prohibía recibir mercancías y se vigilaban los caminos. Miles de personas intentaron huir a otras regiones para buscar pan, pero se implementó un sistema de controles que impedía viajar sin permiso. Estaciones, trenes y carreteras quedaron bajo vigilancia. El hambre se convirtió en una jaula. A falta de alimentos, la gente hervía agua con hierbas, comía corteza de árbol o salvado, y aún así el cuerpo se apagaba lentamente. Primero el cansancio, luego la hinchazón, la pérdida de fuerza y finalmente el silencio. Las escuelas se vaciaron porque los niños no podían levantarse. En algunos pueblos ya no quedaban brazos para enterrar a los muertos. Mientras tanto, el grano requisado podía seguir saliendo del territorio, porque el régimen necesitaba sostener su plan económico y su imagen de éxito. Hablar del desastre era peligroso. Admitir hambruna implicaba admitir fracaso, y el fracaso era una amenaza para la autoridad de Stalin. Por eso se manipuló información, se presionó a funcionarios para maquillar datos y se castigó a quienes difundieran rumores. Parte del mundo supo lo que ocurría, pero la verdad quedó atrapada entre la propaganda, la distancia y la conveniencia política. El resultado fue devastador. Millones murieron en meses, no por falta global de alimentos, sino porque se les negó el acceso a ellos. Antes del pico de 1932, ya había señales. La presión por cumplir planes quinquenales había vaciado reservas. Y cualquier retraso era interpretado como sabotaje. Se aprobaron leyes que convertían en delito recoger espigas caídas en el suelo, y se condenó a personas por intentar salvar un puñado de cereal para su familia. En medio de la desesperación, las autoridades locales recibían órdenes contradictorias: producir más con menos, entregar más pese a no tener nada. La represión no fue solo económica, también fue cultural. Se persiguió a élites locales, se controló la prensa y se castigó la organización comunitaria, porque una población hambrienta y aislada es más fácil de someter. Cuando la mortalidad se disparó, el Estado evitó reconocerlo públicamente. Los certificados podían omitir la causa real y las cifras se volvieron humo. Tras 1933, la vida siguió, pero la memoria fue vigilada. Durante décadas, el Holodomor se minimizó o se negó.
y las familias aprendieron a recordarlo en voz baja, como se guarda un secreto que duele. Lo más cruel es que el Holodomor no dejó ruinas espectaculares. Dejó casas con mesas vacías, fotografías sin personas y generaciones con un miedo aprendido. El miedo a hablar, el miedo a confiar, el miedo a creer que el pan es seguro. Por eso, recordar esta historia importa. No para convertir el pasado en un eslogan, sino para entender cómo la política puede entrar en la cocina y decidir quién cena y quién desaparece. Esta fue otra historia de Herederos del Tiempo.